Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Bajo el Manto de María, en el cual estamos haciendo la segunda temporada. Estuvimos el año pasado con nuestra amiga Silvina desde Argentina, comentando mucho acerca de advocaciones, también sobre el Santo Rosario y algunas otras cualidades de nuestra Santísima Madre María. Estamos en esta ocasión con Silvina y Miriam, y en esta ocasión Silvina nos va a contar acerca de su experiencia dentro de un retiro de Emaús. No nos puede dar muchos detalles porque en estas ocasiones siempre piden que guarden con prudencia, ¿cierto? Ciertos detalles que ocurren dentro, pero ella nos va a contar un poquito, no acerca de lo que sucede, sino de sus propias sensaciones y experiencias. Hola Silvina, hola Miriam, ¿cómo están? Hola, buenas noches Nati, buenas noches Miriam. Hola, buenas noches Natalia, buenas noches Silvina. Qué bonito el tema. Bienvenida Silvina. Muchas gracias. Gracias por compartir este testimonio, este pequeño testimonio que quería compartir con ustedes y con todos los que van a escuchar este podcast. Bueno, primeramente agradecida a nuestra madre, ¿no? Que me llevó hacia este retiro. Siempre digo que ella siempre está intercediendo y está a nuestro lado y acompañándonos. Me invitaron a este retiro como, bueno, ustedes ya saben, yo venía atravesando un problemita de salud, nada grave. Un amigo que tengo me pasó el contacto. Había escuchado por las redes sociales, por YouTube, que era un retiro muy fuerte. Me lo dijo también mi párroco, acá donde yo estoy, que era un retiro muy fuerte. Y entonces yo estaba a la expectativa de qué me iba a pasar, con qué me iba a encontrar. Sabía que era una experiencia con el Señor, pero nunca me imaginé que era una experiencia tan fuerte. Yo en este retiro, que fueron 3 días, primeramente que me despojé de todo, porque, bueno, primera vez que me alejo de mis nenas, nunca las había dejado, si bien se quedaron con la abuela y el padre, pero nunca me había alejado, me costó un poco ese despegue de ellas. También de lo que es la tecnología, celular, reloj y todas esas cosas que nos atan, ¿no? Que nos atan a veces a cada uno de nosotros, como que estamos más pendientes de esas cosas. Ahí adentro, sinceramente, el primer día me ha costado porque empecé a darme cuenta el apego que tenía yo a estas cosas. Uno a veces le dice al Señor, sí Señor, yo te amo, yo te sigo, pero lo decimos teniendo las cosas a la mano, ¿no? Por ahí estando cerca de nuestra familia, por ahí teniendo todo lo que es la tecnología a mano. Pero ahora cuando me sacaron a mi familia, a la tecnología y todo eso, me encontré despojada de todo, ¿no? De todo lo que es el mundo, todo lo que el mundo implica. Y ahí me encontré con el Señor. Me encontré con el Señor, no con el Señor en la cruz, como siempre lo veo, sino con este Señor resucitado. Me encontré con Él y me habló claramente. Pude darme cuenta de tantas cosas que yo no me daba cuenta. Fue maravilloso
este encuentro con Él. Y yo sentí sinceramente que el Señor me iba corrigiendo en cada momento que vivimos ahí adentro del retiro. Él me iba corrigiendo mi vida, Él me iba mostrando en qué me equivoqué, qué cosas debo corregir, qué cosas debo soltar, qué cosas debo cambiar, qué cosas debo dejar en el pasado. Y fue sanando. Fue un encuentro con Él para sanación también, para sanar mi corazón y para poder soltar que yo hace poquito, hace 8 o 9 meses, perdí a mi papá. Entonces, esto me estaba costando también bastante. En este retiro yo pude entender que debía dejarlo ir y pude entender que el Señor me amaba inmensamente y que siempre estuvo a mi lado desde niña. Me pasó como una película desde que era chica hasta ahora y pude ver que el Señor siempre estuvo a mi lado. En los momentos que yo me equivocaba, Él estaba ahí, sosteniéndome de la mano. Con eso me encontré en Emaús. Y la verdad que se lo recomiendo a todo el que pueda hacerlo, que lo haga, porque es una experiencia maravillosa, única, que por supuesto se hace una sola vez en la vida, que no se repite este retiro. Y bueno, el Señor ha cambiado la mirada que yo tenía a tantas cosas que por ahí me sucedían, y también darme cuenta que también tenemos una mamá, que de hecho yo tengo mucha devoción a nuestra madre, pero este retiro también me acercó más a ella, a su compañía, a su intercesión, a confiar. Fue muy claro el Señor en este retiro. Su palabra fue confía. Y también me señaló a nuestra madre. Así que para mí fue maravilloso. Yo me pregunto, Sil, si esto que el Señor te manifiesta, ¿cierto? De confiar y todo lo demás, te lo dice a través de la oración que ustedes hacían, porque me imagino que estaban en constante oración, o simplemente fue como algo que llegó de la nada, por así decirlo. No, tengo como esa duda, no sé si me doy a entender, o sea, como si tú le pediste al Señor, Él te lo manifiesta de una forma como en silencio, o te lo dice alguien. ¿Cómo llegas a saber todas esas cosas? Sí, el Señor me lo dijo, no audible, por supuesto, en la oración, en el silencio y también a través de otras personas, también a través de su palabra. O sea, en todo lo que viví era una sola palabra: confía. Esto de confiar, de dejarme llevar por Él, de no tener miedo, de cerrar los ojos y saber que Él es Él el que lleva el timón, ¿no? Como los discípulos cuando estaban en la barca y tenían miedo y Jesús aparece. Esto de esta película que te digo, esto sí lo pude vivir en un momento de oración. Al cerrar mis ojos pude ver toda mi vida desde niña hasta ahora, pequeñas partes de película en mi cabeza, y el Señor estaba ahí. Pude descubrir en todos los momentos que he pasado que el Señor estaba ahí, porque Él me lo mostró. Entonces yo pude decir, era Él, en este momento era Él, y en este momento también era Él. O sea, fui atando cabos y se me fue pasando como una película en donde pude reconocer a Jesús vivo, resucitado, vivo al lado mío. No son pocas las personas que han tenido esa experiencia, pero es muy cierta,
porque, a ver, esto que cuenta Silvina de ver como toda la vida de uno y descubrir que el Señor estuvo siempre ahí, es como que de pronto el Señor nos revelara el evangelio de nuestra vida. A mí me sucedió hace un par de años atrás una pequeña experiencia, no era de un retiro, sino que fue en oración personal, de hacer como una especie de meditación en donde efectivamente me fui a algunos lugares, a algunos momentos de mi vida. No vi toda la vida como le pasó a Silvina, pero en esos momentos podía también reconocer al Señor presente en cada uno de ellos. Y también sentía que era como que me decía siempre estuve ahí, y empezaba a ver los por qué y los para qué de algunas cosas. Entonces ahora que Silvina lo cuenta me acuerdo, y la verdad es que son experiencias tan lindas, tan profundas, tan reveladoras, que ojalá todas las personas pudieran experimentarlas. No es algo difícil, es cosa de pedirle al Señor en oración, y bueno, más allá de nuestras oraciones privadas con el Señor que hacemos nosotros, ¿cierto? Como decía el Señor, en nuestro cuarto, también qué lindo sería poder acceder a este tipo de retiros. Yo no sé, Sil, si tú tienes información de algunas agrupaciones que hacen estos retiros allá en Argentina. Yo encontré aquí en Chile algunas. Voy a buscar más para poder ponerlas en la descripción de este video y que la gente pueda acceder a ellos. Y voy a estar también preguntándole a otras personas de otros países si nos pueden colaborar con esa información. Y aprovecho de invitar a las personas que escuchan el podcast a que pongan en los comentarios también, a lo mejor, si tienen información de cómo se pueden contactar de los diferentes países para acceder a estos retiros. Qué cosa más maravillosa y qué regalo tan grande poder encontrarse cara a cara con el Señor. Y bueno, muchos a lo mejor dirán que a lo mejor no son experiencias tan fuertes, que el Señor no se apareció, pero es que cuando el cristiano lo siente es como que lo viera cara a cara. Es una cosa que atraviesa, es una cosa que a uno le saca las lágrimas inevitablemente, y yo no sé qué más decir que invitar a todas las personas a que busquen este tipo de retiros. Y quizá no solo los retiros de Maús, sino también cualquier retiro espiritual. Y si no tienen acceso a eso, haga su propio retiro. Póngase en oración, póngase en ayuno con su familia o en soledad. Busquemos esa instancia para poder encontrar al Señor y que nos revele tantas cosas, porque el Señor no se queda en silencio. Cuando nosotros hacemos silencio, Él no se queda en silencio. Es ahí donde Él empieza a hablar y nos habla, como le pasó a Silvina, al corazón. Nos habla en el mismo silencio, nos habla. No lo podemos escuchar con los oídos, pero nuestro corazón, nuestro espíritu lo escucha. Yo quería preguntarte, Silvina, en estos momentos de oración, en todo esto, tú dices que encontraste que el Señor había estado en todo momento contigo. O sea, tú podrías, que el tema anterior que tratamos era sobre el amor de Dios. ¿Cómo pudiste experimentar este amor de Dios en esta ocasión, en este retiro? Bueno, principalmente en la contención, éramos muchas, éramos 40, alrededor de 40, y sentí mucha contención, y esto también de ver al Señor en mi prójimo, y ver en el que sufre, porque también se trata de compartir muchos testimonios en los cuales uno se encuentra con una vivencia de cada uno fuerte, y ver al Señor en la otra persona también, ¿no? De poder encontrarnos de esa forma con Él. Y es como Él suele decir, Él está en el necesitado, en el pobre, en el que sufre. Y de esa forma yo lo sentí muy presente a Él. Y en la contención, esto de
de uno por ahí sentir al Señor a través del otro, ¿no? De un abrazo del hermano. Qué bonito, Silvina. Yo también he tenido alguna experiencia con el amor del Señor. También en un retiro, hace muchos años atrás, que fue como el momento de mi conversión así fuerte. Yo siempre he sido católica, de familia católica, iba a misa y todo, pero esta conversión de verdad, de sentir y de entender a un Dios cercano, a un Dios persona, a un Dios amor, que sí está vivo y que sí actúa, no solo en la mente, como un Dios abstracto, sino que un Dios realmente de vida. Y también en un retiro, y a propósito de lo que contaba Silvina, que lo sintió en un abrazo con sus hermanos, también esa vez me confesé y el sacerdote al final de la confesión me dice: este es un abrazo que te regala Jesús. Y también me abrazó y yo pude sentir que era Jesús el que me estaba abrazando. Y bueno, de ahí salgo y a los jardines, al patio, y frente a una imagen de la Virgen que había ahí, me pongo a rezar y a darle gracias, gracias, gracias. Y el Señor me mostró, yo lo vi así en mi imaginación, pero yo sé que era real, no era algo imaginario, fantástico, no, sino que es real. Lo vi con los ojos del alma, el Sagrado Corazón de Jesús, como una plaquita así, dorada, como un rectángulo, y al lado derecho, justo en la mitad derecha, empezó a formarse como un globito así, como inflando ese metal dorado, y se formó el corazón de Jesús, con la cruz, con las llamas. Y yo no tenía más que llanto para darle gracias al Señor, llanto, y me voy a mi habitación y me pongo a orar y a llorar y a orar y a llorar, a orar y a llorar, y yo sentía como el amor del Señor, tanta su misericordia, que uno con pecados tremendos que ha hecho en su vida, y el Señor igual nos busca, igual nos ama, igual nos acepta. Y el amor del Señor es infinito. No, creo que en el Señor no cabe algo que no sea amor, no cabe nada, ni nuestros más grandes pecados. Él lo que quiere es que nos arrepintamos y entremos por el camino verdadero. Así es que en ese retiro yo también pude experimentar el amor del Señor a través de un abrazo. Qué lindo, Miriam, lo que decís es así. Es maravilloso, la verdad que es muy lindo vivir ese momento donde nos encontramos con el Señor y nos dejamos amar por Él. Y es algo que no puede explicarse con palabras. Nos ama tanto a cada uno de nosotros que no podemos imaginar. También nuestra madre, ¿no? Ella dice, nuestra madre en Meyugore, la reina de la paz, ella dice: si supieran cuánto los amo, llorarían de emoción. Y que con tan solo un poquito que experimentemos, es como que quedamos en el aire. Yo quedé en el aire en este retiro. Lloré desde que entré hasta que salí el domingo a la tarde. No podía contener y sentía que el Señor me iba limpiando el corazón. Y sabía que no había vuelta atrás. Sabía que yo no podía volver a mirar hacia atrás, porque el Señor me estaba invitando a seguirlo, pero a seguirlo con convicción, con confianza. Y no podía, al salir yo de ahí, volver a mirar atrás. Yo ahí le dije que sí al Señor. Entonces, la verdad que fue un encuentro maravilloso. Qué lindo lo que comentan ambas. Y Miriam me hizo recordar una frase que un día se me vino a la mente hace tiempo atrás, que la tengo anotada
así que la saqué de aquí de entre los recuerdos para compartirla y le puede servir a más de alguien, que dice: no creas que Dios no te ama cuando le has ofendido, recuerda que ya te amaba sabiendo cómo y cuándo le ibas a ofender. Es como lo que le pasó a Pedro, ¿no? Que el Señor sabía que él lo iba a negar, y muchas veces cuando caemos nosotros pensamos, bueno, el Señor se va a enojar conmigo, y andamos como hijo pródigo, prácticamente esquivando su mirada porque nos sentimos culpables, y es como que pensáramos que ya no nos va a amar, ¿no? Por así decirlo. Pero el amor de Él no cambia cuando nosotros cometemos errores, es siempre el mismo. Y esto lo relaciona un poco con lo que decía Silvina sobre el tema de confiar, y es que ahí es donde tenemos que confiar que Dios no nos deja de amar, que no nos va a amar menos y que no está enojado tampoco, porque cuando uno ama no se enoja, y si se enoja le dura 5 minutos. Entonces el Señor es así con nosotros, y siempre está ahí para perdonar, no porque sea bueno, sino porque ama. Así que eso es lo que quisiera recalcar un poco, en cuanto al amor de Dios, de cuánto nos ama Él, y cómo Él es incondicional. Eso. Y en esto, en este amor incondicional, le muestra a Miriam y a Silvina en distintos momentos de la vida, estas experiencias tan lindas, estos regalos que les da. Bueno, yo quería preguntarle a la Silvina, ¿también hubo oración de alabanza ahí en ese retiro? ¿O era un retiro de silencio? No, no es un retiro de silencio. No puedo contar mucho de lo que sucede adentro, pero de que el Señor se hace presente en la Eucaristía, puesto el Santísimo, sí. Es que el Santísimo es maravilloso. Sí. Maravilloso el Señor. Frente al Santísimo uno recibe miles de bendiciones y recibe sanación. Porque es Jesús que está ahí vivo y presente. Y por supuesto cada Eucaristía también es sanación. El Señor, que nos conoce mejor que nosotros mismos, sabe cómo llegar a nosotros. Hay una frase muy linda por ahí que dice: el Señor te envuelve con lazos de amor. Son lazos de amor lo que el Señor nos entrega, y es tan fuerte y tan maravilloso su amor que uno no puede, como decía Silvina, uno no puede ya volver atrás. Siempre caminando, porque eso es un camino de amor con el Señor. Y es tan grande y maravilloso que el Señor a veces nos da ese regalo de poder sentirlo. En un retiro, en una misa, frente al Santísimo. Pero los retiros es muy fuerte era la presencia de Dios, porque hay toda una comunidad orando. Hay toda una comunidad orante, y el Señor se comunica con cada persona en forma individual. Y eso que tú decías, Silvina, que lloraste todo el retiro, era pura sanación, pura sanación. Qué maravilloso. Ojalá tengamos nosotros la oportunidad también de asistir a uno de estos retiros. Sí, la verdad que fue maravilloso, y sobre todo como el nombre lo dice, ¿no? Emaús, ir caminando con el Señor. Los discípulos de Emaús estaban caminando, o sea, iban caminando, iban tristes, iban deprimidos, iban preocupados, y el Señor se les aparece en el camino. Y esto de el Señor le pregunta por qué van tristes, por qué van preocupados, y ellos le comentan al Señor que las mujeres le habían dicho en Jerusalén que Jesús había resucitado, y no lo reconocían a Jesús, ellos venían con Él. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Él camina a nuestro lado y no lo reconocemos. Entonces el Señor caminó con los discípulos de Emaús,
hasta que ellos le pidieron al Señor que se quede con ellos. Y lo reconocieron, dice, al partir el pan. Cuando el Señor parte el pan, desaparece. Entonces ellos se dieron cuenta que era el mismo Señor. Desaparece porque se queda en la Eucaristía, ¿no es cierto? Y ellos se dan cuenta que era el Señor y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba el Señor en el camino, cuando nos explicaba las Escrituras? Entonces se dan cuenta que el Señor siempre había estado con ellos. Y es lo que a mí me ha pasado en este retiro. Maravilloso, Silvina, maravilloso. Maravilloso. Gracias, Señor, por entregarnos tu amor y por darnos tantas pruebas de tu amor, Señor, tantas manifestaciones. Así es. Bueno, antes de cerrar este episodio, quisiera hacer hincapié en algo que comenté anteriormente para esas personas que a lo mejor no tienen forma de acceder a un retiro. A veces también hay que dar un donativo, por pequeño que sea. Quizá algunas personas no pueden o están enfermitos y no pueden acceder, no pueden movilizarse. Entonces, decirle a todas esas personas que bueno, el retiro, por muy hermoso que sea, no se queden en eso, en que yo no pude ir al retiro y entonces no me puedo encontrar con el Señor, sino que intentar a solas, en oración, como les decía, pedirle al Señor que venga. El Espíritu Santo siempre viene, es muy fiel, siempre que lo invocamos Él viene, cuando lo invocamos a conciencia. No se trata de leer solamente una oración y yo le digo ven Espíritu y el Espíritu, qué raro que no vino. No, sino que de verdad llamarlo con el corazón, con el alma. Él viene a nosotros y confiar en que va a suceder si el Señor así lo quiere y nos va a sanar y nos va a revelar cosas que tenemos que cambiar y bueno, y tantas cosas que, como comentaba Silvina, no se queden con lo del retiro. Si pueden ir al retiro, vayan, y si no pueden, solitos en oración, entonces nos encontramos con el Señor, porque si nosotros no podemos ir a Él, Él siempre viene a nosotros. Con eso me quedo. El rosario también, ¿no? El rezo del rosario también. Así es, el rezo del rosario, para que nuestra Madre interceda y también ella nos vaya revelando cosas, porque también nuestra Madre a veces nos enseña mucho. Como buena madre nos enseña con el ejemplo también. Nos muestra, a veces sin decirnos nada, nos va revelando una por una las cosas a través del rezo del rosario. Justamente es que las personas viven un proceso de conversión muy fuerte, pero tienen que rezarlo a conciencia, como yo decía, y es increíble la diferencia que se siente entre a veces cometemos el error de repetir nomás el rosario, y cuando lo rezamos realmente y nos metemos en el rosario y lo meditamos, nuestra Madre nos va enseñando, nos saca de una ignorancia tan grande que tenemos y nos pasa a ser cristianos convertidos. O sea, los procesos de conversión son muy fuertes, a eso quiero llegar, a través del rosario, muy fuertes y muy profundos. Así que confíen en eso, nos quedamos entonces con eso. Y agradecerte, Silvina, por esta disposición que tienes siempre de comentarnos tus cosas, ¿cierto? De abrirnos tu corazón, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Y también a Miriam, que está presente siempre haciendo estos comentarios tan lindos, que siempre nos enseñan tanto, nos dejan tanto. Ambas a mí me nutren, así que les quiero agradecer y pedir al Señor que las bendiga. Muchas gracias, Natalia. Gracias también a Miriam. Y bueno, creo que sería como algo muy triste que me lo guardara, porque es para compartirlo y para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. Y bueno, pedirle a nuestra Madre que nos siga acompañando y que siempre estemos bajo su manto, ¿no? Todas nosotras y todos los que escuchen este podcast, que sean bendecidos y que no dejen de rezar, como decía Natalia, el Santo Rosario, que tanta sanación también nos trae.
estaba pensando que justamente con lo que ustedes están diciendo, que hay que orar, hay que encontrarse con el Señor y rezar el rosario. El Señor es tan misericordioso, tan grande, y la intercesión de María tan grande, tan enorme también, que uno que ponga poquito. Yo, por ejemplo, antes no rezaba el rosario, lo encontraba largo, está repitiendo, no le encontraba sentido. Entonces, pucha, comencé una vez, me acuerdo, a rezar 3 Ave María. Ya. Un tiempo 3 Ave María. Y a veces un día me saltaba, unos sí, otros no. Después empecé a rezar un denario completo. Y ahí tuve un tiempo, y después cada vez, sin darme cuenta, comencé a rezarlo mucho más y completo. Y ahora yo rezo el rosario y se me hace cortito. Se me hace cortísimo. Entonces, ¿a qué voy yo? Que uno pone un poquito de interés, aunque sea rezar 3 Ave María o rezar un denario, perdón, y el Señor se encarga de ir fructificando esas pequeñas acciones nuestras. Y Él viene en nuestra ayuda y nos enseña, nos nutre, nos hace gozar en la oración, nos hace sentir paz en la oración. Entonces también a las personas que están escuchando, las animo también a que si nunca han rezado el rosario, inténtenlo, de a poquito, un poquito cada día. Y el Señor va a ir como regando esa plantita y solo, como todas las analogías que decía Jesús en parábolas, ¿cierto? Como un granito de mostaza, ¿cierto? Algo tan pequeñito, o una semilla que siembra el agricultor y sin ver ya está germinando por atrás, por abajo. Y es porque el Señor hace fructificar. Y el Señor Así nos es. va mostrando cada vez más, nos va dando entendimiento. También hay que pedirle los dones al Espíritu Santo. Regálanos el don de entendimiento, el don de sabiduría, todos los dones del Espíritu. Eso Así quería es. comentar. Ujú. Y siempre confiando. Sí, Tal como dice Miriam, el rosario lo podemos empezar de a poquito. Hay gente que lo empieza con una decena y de hecho, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que fue en Meyugorje que nuestra madre dio ese tip, como le llamaríamos ahora, de comenzar a rezar el rosario decena por decena, o sea, una decena diaria. Y luego ella misma nos va dando la fuerza para continuar y después, como comentaba Miriam, el rosario completo se hace muy cortito. Incluso podemos llegar después a hacer 2, 3 rosarios en el día y es como si nada, nos quedan cortos. Así que nos quedamos entonces también con esa enseñanza de empezar de poquito el rosario y nuestra madre se va a encargar del resto. Que Dios las bendiga, que Dios bendiga también a todas las personas que nos escuchan y nos vemos o nos escuchamos, más bien dicho, en un próximo episodio. Chao, chao.